predicación Cimentados. Dígalo conmigo, cimentados. Bueno, como venimos hablando, el evento natural de La Guaira del día 24 de junio del 2026 nos ha recordado algo con mucho dolor. Y es que lo frágil puede llegar a ser aquello que presumimos era fuerte. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido experiencias y decimos y vivimos día tras día y como hay apariencias, todo está bien? Por fuera decimos todo se encuentra de una manera excelente, pero esta tragedia nos recordó de que no era así. ¿Cuántos de esos edificios que se cayeron eran hermosos por fuera? ¿Cuántos de esos edificios que se cayeron arquitectónicamente eran unas obras de arte? ¿Cuántas de esas cosas eran visiblemente hermosas? Pero lamentablemente se cayeron porque los cimientos como tal no estaban bien estructurados o no estaban sobre la roca, no estaban en el lugar adecuado quizás. Porque a veces no es solamente la estructura, es donde está estructurado esa estructura, donde está posando esa estructura. Y así pasa en nuestras vidas espirituales. Mientras tu vida sea superficialmente bonita, mientras tu vida sea superficialmente hermosa, quizás tienes cosas, quizás gozas de ciertas cualidades, pudiéramos decir, pero mientras tu vida no esté fundamentada sobre la roca que es Cristo Jesús, tu vida está tambaleando. Cualquier cosa pudiese venir como este doblete sísmico, pero un doblete sísmico espiritual y te puede tumbar. A veces hay personas que no han soportado los procesos, no han soportado lo que les toca vivir, porque no están cimentados sobre la roca, como lo dice su palabra. En La Guaira, dicen los ingenieros, los especialistas en eso, de que muy posiblemente esos edificios que colapsaron no resistieron porque el territorio de La Guaira como tal, y en específico los que están a la orilla del mar, es arena. Acá en Barquisimeto se asume de que se pudo soportar porque Barquisimeto está cimentada sobre una roca que nos protegió de este sismo, que otras veces ha causado daños, pero esta vez nos protegió porque Barquisimeto está posando sobre una gran roca. Pero en La Guaira hay estudios de siglos de deslaves. No es solamente el del 99, en aquella popular tragedia de la Guaira también, que murieron a través de una lluvia intensa por varios días. Los cerros bajaron con lodo, piedras, se unió con el mar y fue un desastre también. Pero no fue solamente ese deslave que ha ocurrido en esa tierra. Hay estudiosos que dicen que hubieron deslaves siglos tras siglos, tras siglos, tras siglos. Entonces, cuando edificaron, posiblemente nunca encontraron la roca, el cimiento, donde deberían de haber estado. Y además tampoco tomaron las precauciones quizás para que no se cayeran estos edificios. Otros dicen que era imposible resistir este terremoto. Era imposible para algunas personas resistirlo, pero hubieron edificaciones que sí lo resistieron. Entonces, esto nos da la razón en parte de que quizás algunos estaban bien cimentados sobre la roca y otros no. ¿A dónde quiero llegar? Tu vida tienes que estar cimentada sobre la roca. Esto es un ejemplo natural, pero a nosotros más que lo natural nos debe importar lo espiritual. Tu vida a partir de hoy tienes que estar cimentada sobre la roca. Y esto lo podemos leer en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 48. Dice, porque me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo. Les pregunta. Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí. Oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. ¿Cómo estaba? Porque habían cavado sobre la roca y hondo. Es decir, que no fue un proceso superficial. Tuvieron que trabajar para llegar allí al fondo. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos.
No solamente que no la construyó sobre la roca, sino sin cimientos. La construyó sobre la arena y sin los cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Dígalo conmigo, fue terrible. Acá Jesucristo no habla de un terremoto, pero el principio es el mismo. Una casa mal fundamentada, cualquier cosa la puede dañar. Una vida mal fundamentada, cualquier cosa la puede destruir. Y ahí es donde yo quiero llegar a tu corazón y a tu alma y hablar a tu espíritu. Si tú no aprendes a edificar tu casa, haga así: mi casa. No estoy hablando de tu casa material, de tu casa. Haga así: yo soy la casa. Si tú no aprendes a edificar tu casa sobre la roca que es Cristo Jesús, todo lo demás está en riesgo. Todo lo demás se puede destruir en un 2x3. Todo lo demás te puede tambalear y te puede destruir a ti también. Por eso repita conmigo: voy a edificar sobre la roca. Amén. Denle un fuerte aplauso a él. Vamos a profundizar un poco y ahora te voy a explicar lo que es el cimiento, lo que es un cimiento. Es la parte inferior y subterránea de una estructura que sirve para sostenerla y darle estabilidad, la cual permite aguantar todo el peso. Y esa es la explicación de aquellas grandes estructuras en Nueva York, en Dubái, grandes estructuras que se pueden sostener porque tienen buenos cimientos. Aunque eso se pone a prueba a través de los temblores y de toda cualquier tragedia que pueda pasar. De tal manera, estar cimentados es entrelazar lo que es la estructura con la roca. Cuando yo te hablo de estar cimentado, y te lo voy a repetir de nuevo, es entrelazar, es decir, unir lo que es la estructura con la roca. No es solamente posar sobre la roca. No es solamente que yo me paré aquí y digo: ya yo estoy cimentado. Yo vine a la iglesia el domingo, ya yo estoy cimentado. No, ya yo leí la palabra como les estaba enseñando Jesucristo a sus discípulos, porque Él les dijo y les dejó claro: no es solamente el que oye, es el que la pone en práctica. Entonces ahí se cumple lo que te estoy enseñando. Entrelazar la estructura, haga así: mi estructura, con la roca que es Cristo Jesús. Es unirse. Cuando van a hacer esas grandes edificaciones, ellos no se conforman con poner las columnas, las bases, no sé cómo le pueden llamar los ingenieros que están aquí. Eso, José una vez me dijo un nombre, que abren un hueco inmenso y además van construyendo hacia arriba. Pero no es solo eso, es que ellos entrelazan esa estructura con una roca, la taladran, la unen, la logran hacer como si fuese uno solo, para que pueda aguantar los abates del viento, lo que venga a través de la naturaleza, porque si no, se va a caer. Ahora, ¿cómo puedo aplicar yo esta palabra a mi vida espiritual? Si tú no logras entrelazarte con Jesucristo, si tú no logras solamente pasar de escuchar a poner en práctica, entonces tu vida espiritual está en riesgo. Y no solamente una vida espiritual, lo que conlleva todo alrededor, tu familia, está en riesgo, porque si tú no estás entrelazado con la roca que es Jesucristo, lamentablemente vendrá cualquier cosa y te destruirá. Por más doloroso que pueda sonar, es así y es la verdad. Jesucristo se empeñó en enseñarle esto a sus discípulos. De hecho, está en otros evangelios también. Quiere decir que esto invadió el corazón de sus discípulos. Tanto en Mateo, Lucas, pudieron escribir de esto. Tu vida espiritual tiene que cambiar hoy. Si logras unirte, hacerte uno con Jesucristo, vendrá lo que venga y tú te mantendrás estable y podrás aguantar, aunque haya sufrimiento, aunque haya dolor, tú podrás seguir adelante en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dáselo fuerte a Él. Yo creo que el punto de inflexión acá es poner en práctica. Y lo que a muchos les cuesta es esto: entienden la palabra. Y como aquella famosa parábola del sembrador, muchos escuchan, pero no retienen. A otros se las roba el enemigo. Otros, los afanes de la vida, lo apartan y le quitan la semilla que Dios sembró en sus corazones. Pero aquel que sembró en buena tierra,
ahí podrán encontrar el fruto y el fruto abundante. Dile que tienes a tu lado, es hora de que siembres en buena tierra. Dile, Dios quiere sembrar en ti para que des el fruto y el fruto abundante. Pero lamentablemente, muchas personas no aprenden a edificar correctamente hasta que pase algo en su vida que los mueve, que los destruye, como podemos ver la tragedia allá en La Guaira. Ustedes saben qué hacen los japoneses. Los japoneses han vivido tragedias también. No solamente temblores, sismos, han vivido tsunamis, han vivido bombas atómicas, 2 bombas atómicas en Japón, que destruyeron ciudad entera. Mucha gente muerta, mucha gente sufrió. Y todas estas cosas las han venido viviendo, te hablo desde el 42, pero quizás desde antes. ¿Dónde quiero llegar? Pero ellos no se quedaron ahí. Los japoneses tienen una cultura tan tremenda de que ellos analizaron lo que había pasado y comenzaron a trabajar ya desde el punto de vista no de resguardar lo que se perdió, porque aunque habían vidas que son muy importantes, ya eso quedó como que una experiencia para mejorar al futuro. ¿Cómo mejoraron al futuro? ¿Y cómo piensan los japoneses? Está bien, ahora perdimos vidas, pero la mentalidad de ellos es que a futuro no quieren perder otra vez más vidas, no quieren perder estructuras, no quieren perder lo que han edificado. Entonces, ¿cómo lo hacen? Estudian las grietas, estudian lo que pasó, estudian la bomba atómica y buscan resguardarse. Y cada vez las edificaciones en Japón las hacen mejor. Ustedes sabían que cuando tembló aquí también tembló en Japón. ¿Y qué pasó en Japón? Nada. ¿Por qué? Porque ellos ya venían con la experiencia pasada y pudieron tomar las previsiones y hacer los edificios de una manera que no se caigan. Y no quiere decir que en algún momento se puedan caer, pero han aprendido de sus experiencias pasadas. Pero el ser humano, hablando espiritualmente, no lo hace. Tomando este ejemplo, nosotros deberíamos de ser igual. ¿Por qué si hay una experiencia que te movió, que te tumbó, que te derrumbó? ¿Por qué no aprender de esa experiencia y comenzar a fundamentarnos sobre la roca? ¿Por qué no aprender de esa experiencia que te tumbó, que en algún momento te dolió, que a veces pensabas quizás hasta morirte? ¿Por qué no aprender de esas experiencias? Comenzar a escuchar a Jesús y a obedecerle. Ir tras su camino, su propósito, lo que nos marca su voluntad. Y tomar algo bueno de estos japoneses. Las experiencias te enseñan, pero hay gente que no aprende de las experiencias. Hay gente que se lleva golpe tras golpe y no aprende. Golpe tras golpe y sigue donde mismo y vuelve a construir sobre la arena y se va a volver a caer. Y vuelve a construir sobre sus emociones y vuelve a construir sobre su riqueza y vuelve a construir sobre cosas vanas. Y vendrá la tormenta y vendrá el sismo espiritual y te va a volver a derrumbar. Tienes que aprender a edificar sobre la roca tu vida. Antes usaban un término para este tipo de estructuras. Antes le decían, no, es que esa estructura es antisísmica. Lo que hacían los japoneses. Aquí mismo en Venezuela creo que han edificado. En Chile tienen cultura sísmica. En Chile edifican edificios que antes le decíamos antisísmicos, pero ahora le dicen sismoresistentes. Eso lo aprendí en esta temporada, viendo tanto video y tanta cosa. Sismoresistente. Ahora le llaman así, es decir, que resiste a los sismos. ¿Es tu vida espiritual sismo resistente? Te lo pregunto. Recuerda que no hablo de lo natural. Eso solamente es una analogía hacia donde te quiero llevar. Si yo te preguntara hoy, te parara aquí enfrente de mí y te dijera, ¿es tu vida sismo resistente? ¿Qué me dirías? Si yo los parara todos acá y tuviese una conversación contigo así frente a frente, ¿resistirías sismos espirituales? Están calladitos, me tienen como asustado. Muy posiblemente no, otros sí, otros han aprendido, porque es que el problema de esto es que no nacemos aprendidos. Sería muy bueno, yo a veces admiro a los muchachos que nacieron en hogares cristianos.
Porque yo digo, si yo hubiese nacido en un hogar cristiano, quizás muchos de los derrumbes que yo tuve en mi vida no los hubiese tenido. Cuando nosotros íbamos camino a La Guaira, hubieron experiencias que tuve muy personales y que no le dije nada a nadie, sino a mi esposa y ahora que te voy a contar esto. Veníamos en el carro, nosotros no nos bajamos sino hasta el final, hasta que llegamos a la costa como tal, pero cada vez que entrábamos veíamos cosas peores. Pero ya cuando llegábamos a la zona cero como tal que le dicen, venía yo manejando y de repente veo a mi derecha y viene una muchacha con los ojos perdidos, con una mirada que te dice que había tristeza, que había desolación, y yo pude discernir que hasta desesperanza. Quizás esa muchacha venía de esos escombros, de ver gente muerta, de ver gente que estaba sufriendo, de ver gente que estaba dolida. Yo inmediatamente pude entender lo que había en su alma. Esa muchacha estaba derrumbada por dentro. No se dio cuenta de que quizás las personas la miraban, de que quizás nosotros pasamos. Iba metida en su mundo, como decimos nosotros, caminando con una mirada perdida, llena de tierra, de polvo, entristecida, derrumbada. Hay gente que se ha sentido de esta manera y no necesariamente por lo que pasó. Cosas en su vida que los hacen sentirse así. Yo creo que esa mujer no va a ser la misma jamás, a menos que conozca a Jesucristo. Pero mucha gente me dijo, pastor, encontramos piernas, encontramos brazos. Un hombre, no sé, alguien me dijo, no fue de allá, fue alguien que me dijo acá, me dijo, pastor, allá encontraron a alguien que tenía el cuerpo por un lugar y la cabeza por otro. Y le digo estas cosas para que reflexione, no con ánimo de meterle miedo, sino para que reflexione lo que es la vida. Y al ver eso, cada vez pensaba y reflexionaba. Y yo le daba gracias a Dios y le decía, gracias Señor, porque nos guardaste. Y también orábamos y le pedíamos. Cuando llegamos, inmediatamente vimos también a una madre derrumbada, una de las primeras familias a las cuales ayudamos, le dimos los aportes, pero cada aporte que se le daba era como nada para ella. Comerse una arepa cuando tienes a tus dos hijos metidos ahí, cuando tienes a tu mamá desaparecida. Comerse una arepa o tomarse o darle agua a alguien que lo que necesita es un alimento espiritual. Inmediatamente oramos por ella, declaramos y creímos y tuvimos esperanza con ella de que esos niños iban a aparecer. Pero esos son el tipo de derrumbes a los cuales yo no sé si la iglesia está preparada. Y eso te preocupa como pastor. Y por eso les vuelvo a preguntar, si yo te preguntara hoy, si tu vida espiritual es sismo resistente, ¿qué me dirías? Y si la respuesta es no, ¿qué harías? Yo te voy a dar 4 columnas que te van a ayudar a ser sismo resistente espiritual. Dile al que tienes ahí al lado, 4 columnas que te van a ayudar a resistir los ataques espirituales. Amén. Dale un fuerte aplauso a él. Y yo meditaba anoche y le preguntaba a Dios, porque sinceramente hablando, desde el principio de la semana, Dios me habló de esta palabra y yo no quería. A veces uno se pone medio terco, pero Dios cuando quiere algo, Él lo quiere y uno tiene que obedecer. Y Él me habló de lo que te leí anteriormente, de los hombres que edifican y los que no, sobre la roca. Y yo decía, Señor, o sea, ya yo he predicado eso. A mí siempre me gusta traer cosas nuevas. Y esto es nuevo, pero hablo de la palabra como tal. Y bueno, ayer cuando estaba, le daba y buscaba y leía, yo me pongo a leer la Biblia y hasta que Dios me diga qué es lo que tengo que hablar, eso es lo que hablo y oro y le digo, dame algo para la iglesia. Pero es que ya Él me lo había dado. Y yo le obedezco y bueno, comienzo a escribir. Y mientras empiezo a escribir, Dios me va hablando y me va diciendo qué es lo que tengo que hacer y lo que tengo que decir acá. Pero lo dejo plasmado. Y cuando llegué a este punto, yo le pregunto a Dios, ajá, llegamos aquí. Y entonces, ¿cuáles son las 4 columnas? La número 1 es la columna de la fe. Dígalo conmigo, la columna de la fe.
Y te voy a leer Hebreos 11:1, pero según la Nueva Versión Internacional. Creo que todo lo anterior te lo leí bajo esa versión. Dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. Es tener certeza de lo que no vemos. Una de las principales enseñanzas de Jesús a sus discípulos fue la fe. Constantemente lo hizo. Incentivaba para que la tuvieran al ver que la duda abarcaba espacio. El mejor ejemplo de esto, Pedro caminando sobre el mar. Cuando Pedro lo ve, Jesús lo llama, él sale de la barca, camina, pero en un punto se hunde porque comenzó a ver las tormentas, porque comenzó a ver hacia los lados. Y Jesucristo le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Ahí Jesucristo ya le estaba enseñando a Pedro. Jesucristo tuvo fe un momento, tuvo fe un momento, pero después miró a los lados y se cayó. Hay gente que tiene fe un momento, pero esa columna a veces se cae. Y mientras tú mantengas fe, esa columna se va a mantener parada sobre el cimiento. La fe es importante como una columna del cristiano. Sin fe es imposible agradar a Dios. En Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Es una columna. Jesucristo le enseñó a los discípulos en cada cosa. Si tuviese fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña que se mueve y se moverá. Jesucristo un día iba caminando y vio una higuera. Iba a comer de la higuera, pero no tenía fruto y no era temporada de fruto. No era temporada para que la higuera tuviese fruto. ¿Qué hizo Jesucristo? La maldijo. Pero la maldijo para después darle una enseñanza a sus discípulos de fe. Y les dijo, si tuviesen fe, todo lo que pidieran en mi nombre se cumplirá. Si tuviesen fe, le dirán a esta mata que se mueve y se moverá. Le dirán la fe. Y enseñó de fe. Toda la Biblia está llena de fe. De hecho, en el libro de Hebreos hay una parte donde menciona a los héroes de la fe, menciona a Rahab, menciona a Jefté, menciona a Abraham, tantos que menciona allí. Es decir, que Dios determinó un libro para coleccionar a los héroes de la fe. Abraham era llamado el padre de la fe y así se pudo mantener viendo al invisible, como si estuviese viendo al invisible que es Dios, pero lo veía con los ojos de la fe. La fe son tus ojos espirituales en ocasiones. La fe te mantiene firme. Aunque haya tormentas, aunque haya sismos, aunque hayan cosas que te muevan, la fe te va a mantener creyendo en Jesús y te va a ayudar a llegar hasta el final de la carrera, que es lo más importante que nosotros buscamos. Yo les enseñé hace poco y les decía, tú puedes vivir 100 años, pero 100 años no se compara con una eternidad. Pero para poder llegar a esa eternidad tienes que vivir con fe. Es imposible llegar hasta el final y por eso lo puse como una columna básica. Es imposible llegar hasta el final si no tienes fe, porque van a haber momentos donde la duda te puede ganar, donde los pensamientos te pueden ganar, donde hay cosas dentro de ti que te pueden ganar si no hay la fe. La fe te hace resistir, la fe te hace caminar, la fe te hace avanzar, la fe te hace ayudar a los demás, la fe hace cosas en ti que ni siquiera te imaginas, pero sobre todo te hace confiar en las promesas de Dios para ti, en las cosas que Dios prometió para ti, para la iglesia, para tu familia. La fe es la principal columna que debe estar y que proviene de la roca que es Cristo Jesús. Amén. Dígale al que tiene a su lado, tenga fe y déselo fuerte a Él. Y en la fe hay algo que al igual que una edificación, desde las columnas no se pueden ver las rocas. ¿O sí? La roca donde está fundamentada, porque está encima de ella. Y la fe es igual. La fe es como una columna cimentada sobre la roca que no logras ver, pero tú sabes que te sostiene. Yo no sé, usted no la agarró. Y esto está poderoso. La fe es como la columna que está sobre la roca, fundamentada, entrelazada, unida sobre la roca. Pero desde una columna no se ve la roca. Así igualmente es tu vida espiritual. Quizás tú estás fundamentado sobre la roca y no logras ver a Jesús con tus ojos naturales. Pero la fe es tanta que estás seguro que Jesucristo es tu roca, que Jesucristo y tu vida está cimentada sobre ese lugar. Ahora si la entendió, déselo fuerte a Él.
Ahora voy a avanzar rápido. Número 2, la columna del amor. Dijimos que la columna número 1 era, y la columna número 2, del amor. Dice Efesios capítulo 3, versículo 34 de la NBI. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia, en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, y esto habla de riquezas espirituales, no de dinero, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. En la Reina Valera habla del hombre interior. Haga así, el hombre interior. Entonces Pablo está orando y pidiéndole a Dios de que fortalezca ese ser que está dentro de ti, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Pablo ora a Dios para que los efesios se arraiguen y se cimienten en amor. Y esto trae una gran promesa a través del amor, que se puede comprender lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo que es el amor de Dios. Pero parece contradictorio. Yo leía esto y yo decía, Señor, pero parece contradictorio. Por el amor voy a conocer el amor. Y yo le pregunté a Dios y Dios me dijo, Carlos, lo que pasa es esto. Las personas a veces conocen las primicias del amor de Dios, pero no profundizan más allá. Hay gente que conoció ese primer amor, esas primeras palabras de Dios, esas cosas que lo empezaron a edificar, pero ahí se quedaron. Y Pablo lo que oraba era que ellos profundizasen al amor más profundo, de lo alto, de lo ancho, de lo profundo, que fuesen al final de ese amor. Por eso es que el amor es tan importante. Dice la palabra que Dios es amor. Dígalo conmigo, Dios es amor. Y los hijos, si es para él, déselo fuerte, vamos. Y los hijos de Dios van a ser conocidos en el mundo a través del amor que nosotros podemos expresar. Pero si tú no conoces el amor de Dios, ¿cómo expresas amor? No puedes. Pero Dios quiere que profundices en el amor. Porque cuando tú profundizas en el amor de Cristo, le puedes mostrar a los demás lo grande y lo profundo y lo amplio. Y además de esto te va a llevar a la plenitud de Jesucristo. Conocer mucho más de Él. El amor tiene que ser una columna fundamental en tu vida. Si no hay amor, eres como címbalo que resuena, que rechina, como darle un plato de eso, sin música, sin nada. Imagínate tú 1 hora dándole ese plato ahí, sin nada, sin bombo, sin piano, sin nada. ¿Cómo se sentirían tus oídos? Así es un cristiano que no tiene amor. El amor se tiene que demostrar. La gente nos tiene que conocer a la iglesia de Jesucristo por el amor. Pero hay gente tan insensible. Yo vi gente que con estas tragedias haciendo chistes en las redes sociales. No es el momento. No es el momento de ser tan insensible. Gente que lamentablemente no sé qué tiene que pasar para que volteen su rostro a ver a Jesucristo. No sé qué es lo que están esperando para volver su rostro y buscar a Dios. Hay corazones endurecidos. Si tú y en ti no hay amor, tienes que pedirle. Eso es un fruto del Espíritu. Dile, Señor, coloca amor en mí para las almas. Por eso es que a veces nos dicen a los cristianos locos. Porque hacemos cosas que una gente normal no haría. Hacemos cosas que a veces la gente dice, este está loco, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a ayudar a este? Se dejó de comer para ayudar al otro. Mucha gente de aquí lo ha hecho. Este está loco, ¿cómo va a pagarle un autobús para que se venga para la iglesia? ¿Y quién te paga eso? Tú estás loco. Pero ¿cómo tú vas a hacer eso en la iglesia? Pero ¿cómo tú vas a sembrar? Y así, los tienen como locos. Pero realmente lo que tenemos es el poder de Dios para salvación. Y es la realidad.
El amor te lleva a entregar tu vida por amigos. El amor te lleva a hacer cosas. Y yo lo veo tan manifestado en mí, esa parte del fruto del Espíritu. Y te lo digo no por vanagloria, sino de cómo era yo antes y de cómo Dios ha transformado mi vida. Yo era el ser más insensible del mundo. Así, calladito, pero es que ser callado, tratar bien a la gente no quiere decir que eres humilde. Eso no tiene nada que ver. Hay gente que es callada y sigue siendo los más soberbios del mundo. Y quizás yo en mi vida, sí, fui un soberbio. Fue alguien que no me preocupaba por nada. Veía gente mal y yo prefería aislarme en mi vida y no pensar en los demás. Pero Dios nos transforma y Dios nos cambia. Ahora mi trabajo es ese. Es estar pendiente de la gente. Es meterme en la vida de la gente, aunque no me gusta a veces, pero tengo que hacerlo para poder ayudarlos. Y ese es el trabajo. Y eso se traduce cuando conoces a Dios. Si comienzas a conocer a Dios, Dios va a colocar el amor y esa columna fundamental en tu vida. Dijimos que el punto número 1 era la columna, el número 2 y la número 3, la columna de la perseverancia. Dice en el libro de Colosenses 1:23, con tal de que permanezcan firmes y cimentados en la fe, sin moverse de la esperanza del evangelio que han recibido. Perseverar, resistir por medio de la fe, sin ceder a las presiones de la vida. Eso es lo que nosotros debemos procurar. Porque hay una esperanza de recibir sus promesas, una vida eterna en especial. Y esto lo escribí y lo fundamenté en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 36. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. ¿Para qué debemos perseverar? Para recibir lo que Él ha prometido. Si no perseveras, no vas a recibir lo que Él ya te prometió. Y no hablo, esta promesa acá que habla no son promesas terrenales. No es el carro que pediste, no es la casa que pediste, no es eso. Hay otras promesas para eso. Acá lo que Dios, a través del escritor del libro de Hebreos, quería decir era que hay cosas más importantes después de esta vida. Y la gran promesa que Dios tiene para su iglesia es la salvación. Es que te puede salvar. Pero si no perseveras, no llegarás al final. Dile que tienes a tu lado, si tú no perseveras, no llegarás al final. Esta palabra nos confirma de que hay una promesa mayor, una promesa de estar con Él, una promesa de reinar con Él. ¡Qué grandioso! ¿Quién no quiere llegar a ese lugar? Yo creo que todos queremos llegar a ese lugar, pero si no perseveras, no podrás ver esa promesa cumplida en ti. ¿A qué hablo de perseverar? De ser constante, de mantenerte. No de que un día eres cristiano y al otro no. No de que un día determinas seguir a Jesús, pero después te dejas llevar por las debilidades del mundo. Porque el Espíritu Santo y Dios como tal no anda en busca de sanos, anda en busca de enfermos. Pero tú también debes determinar, perseverar. Caíste un día, levántate. Caíste en tus debilidades, vuelve a levantarte, que Dios está ahí para levantarte y para llevarte hasta el lugar de tu propósito y de tu destino profético. Perseverar no es fácil. El poder de permanecer no es fácil. Porque permanecer en Cristo a veces es tolerar a tus hermanos. Permanecer en Cristo es aguantar de gente que te va a señalar. Permanecer en Cristo es de aguantar a gente que quizás te va a hacer la vida imposible desde el día que usted dice que va a seguir a Jesucristo. Porque esto le ha pasado a muchos. Perseverar es aguantar los días de dolor. No te hablo de los felices, porque a todo el mundo le gustan los tiempos felices. Perseverar es seguir creyendo en Jesús, sea lo que sea que pase en tu vida. Eso es perseverar, es ser constante, es determinarse a crecer, es determinante a aprender más de Dios día tras día. La columna de la perseverancia es lo que te va a mantener sobre la roca. La columna de la perseverancia te va a ayudar a caminar y a levantar cosas mayores. La palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios,
su justicia. Lo demás es añadido. Preocúpate por buscar a Dios. Lo demás vendrá por añadidura. Amén. Dáselo fuerte a Él. Dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1:12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes los aman. ¿Quiénes quieren la corona? Levante la mano. Así no lo crea, porque yo creo que Dios hoy está hablando a tu vida. ¿Por qué corren los atletas? ¿Para ganar o para perder? Eso es mentira, que la gente le dice, no, 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 compita para competir, nada más, para compartir con los niños. Yo creo que eso es imposible decírselo a un niño. Yo sé que hay etapas de formación, más que todo en el fútbol, yo lo he escuchado. Mi cuñado siempre lo dice, no, nosotros los enseñamos a competir, o sea, a compartir. Pero es imposible estar ahí y no querer ganar. Yo lo veo imposible. Y la vida espiritual es igual. Nosotros vivimos porque queremos ganar esa corona, porque queremos llegar a estar con Él. La corona es simbólica. La corona es estar con Él. Esa es la corona. Ese es el gran premio. Llegar ahí y no solamente verlos con los ojos de la fe, sino percibir, sentir, escuchar directamente lo que Él quiere hablar a su iglesia y a su gente. Competimos así como el atleta se prepara, porque el atleta tiene tiempos de preparación, comen bien, se ejercita, hacen pesas, corren todos los días para llegar al día de la competición, a las Olimpiadas y ganarse su medalla, porque la medalla también es algo simbólico. Lo que representa es la gloria para ellos. Para nosotros es la gloria de Dios, que es algo mayor. Pero entonces vas a desistir. Dile al que tienes a tu lado, vas a desistir. Dile, si ya estás aquí, es un paso grande. No desista. Amén. Dáselo fuerte. Y date un fuerte aplauso tú mismo. Las aflicciones de este mundo procuran apartarnos de Dios. Cuando usted llegue y dice, voy a seguir a Jesús, algunos, no todos, inmediatamente vienen pruebas, vienen procesos y algunos dicen, pero pastor, desde que yo soy cristiano, me están pasando calamidades tras calamidades, porque hay un propósito en ti. Porque Satanás entendió y vio de que hay algo poderoso en tu vida y por eso quiere apagarte y por eso quiere apartarte de Dios. ¿Por qué no te pasaba nada alejado de Dios? Porque no estaba siendo útil con Dios. Pero a la medida que empiezas a ser útil para Dios o tienes la intención de comenzar ese proceso, el enemigo va a querer apagarte y el enemigo va a querer apartarte de Dios. ¿Y cómo lo logra? A través de las aflicciones, a través de los procesos. Cuando yo estaba allá en La Guaira, me sorprendió muchísimo que a todo el que yo le dije, quiero orar por ti, te quiero dar una palabra. Sí, pastor, ore, deme la palabra. Uno, me sorprendieron porque estaban repartiendo cosas de aseo personal, insumos de aseo personal, champú para los niños, jabones. Y él estaba conmigo escuchando la palabra y yo veo, porque se hizo así como ahí como un revuelo de eso y lanzando los jabones y esto. Y yo sentí que él miró hacia allá como que quiero ir hacia ese lugar a buscar porque necesito. Pero después él mismo me dijo, no, pastor, primero Dios, me dijo. Tú sabes a alguien que viene de una tragedia y que necesita cosas y que te diga, primero Dios, no importa si me quedo sin eso, pero primero la palabra que usted me va a dar. Le di la palabra y después fue a buscar lo que necesitaba. Pero hay gente aquí que uno le dice, ven para el servicio. Venga, quiero compartir una palabra contigo. Sí, rápido, pastor, porque no te lo dice, pero a veces tú, oye, las pruebas, las aflicciones. El diablo quiere apartarte a través de las aflicciones, pero alguien que persevera, alguien que firme sobre la roca, siempre va a decir, yo sigo a Jesús, sea lo que sea que pase en mi vida. Amén.
Y acá termino este punto con esto. Dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Declara conmigo, yo me mantendré firme hasta el fin porque quiero ser salvo. Amén. Y ya termino con esto. Vamos a dar un repaso nuevamente. Quiero que te lleves estas 4 cosas. Columna número 1, columna número 2, columna número 3. Y estamos fundamentados sobre... Vamos bien, amén. Dense un fuerte aplauso a usted. Número 4, la columna de la esperanza. Colosenses 1:23. Ya los músicos pueden ir pasando. Con tal de que permanezcan firmes y cimentados en la fe, sin moverse de la esperanza que del evangelio han recibido. Primero quiero decirte que el evangelio da esperanza. Yo lo he notado en todos estos años de ministerio y me doy cuenta que cuando no hay cosas que decir, habla la palabra y la palabra da esperanza y la palabra te llena vida porque la palabra es vida. La palabra sirve para todo, para exhortar, para redarguir. La palabra es como una espada de 2 filos. La palabra es algo, el evangelio como tal, es algo que te llena de fe y de esperanza. Dice la palabra que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando no tengas nada que decir, di la palabra. Porque la palabra nunca está de más. Porque yo vi como gente que estaba ya dolida, llorando, cuando se le daba la palabra, el brillo de sus ojos volvía. Porque había una palabra de esperanza. Alguien que le dijera, Dios está contigo. Alguien que no le diera explicaciones, como lo hablamos la semana pasada. Alguien que no se enfocara a juzgarlos o a darle juicio, sino a decirle, Dios está contigo y Cristo te ama. No sé por qué pasó lo que pasó, pero Jesucristo está contigo y te ama. Hay una esperanza. Hay la esperanza, le decíamos nosotros. Si tu hijo aún no ha aparecido, hay la esperanza de que aparezca. Y si lamentablemente murió, bueno, es la voluntad de Dios. Sin embargo, la esperanza no deja de ser. Porque Dios no solamente estuvo en tu pasado ni en tu presente. Dios está en tu futuro también. Y la esperanza es ver aquello que Dios te está prometiendo. La esperanza es aferrarse a lo que Dios te ha dicho para ver el cumplimiento. Esa es la esperanza. La esperanza es ver más allá de lo que estás viendo ahora. Es ver más allá del sufrimiento, es ver más allá del dolor. Aunque es difícil, es fuerte. Pero si sigues teniendo esperanza, Dios va a sanar tu corazón. En algún momento Dios va a hablar a tu vida y te va a llevar a nuevas cosas, a nuevos niveles. En algún momento tú no sabes si el sufrimiento de hoy ayudará a muchas personas que lo necesitarán al futuro. ¿Cómo es eso, pastor? A mí me ha tocado a través de las cosas que yo he sufrido, a través de las cosas que a mí me han pasado, ayudar a mucha gente. Yo he ayudado junto a mi esposa matrimonios. Y ese era uno de mis principales debilidades. Mi matrimonio era un desastre antes de llegar a Jesucristo. Pero ahora Dios nos utiliza para restaurar matrimonios. A través de la sanidad de mi hijo sufrí, de la enfermedad de mi hijo sufrí muchísimo junto a mi esposa. Dios lo sanó y ahora puedo orar por los enfermos para que se sanen. A través del luto de mi hermano, que antier, ¿cuándo fue 3? Antier. Cumplía más de 15 años de muerto. Eso causó mucho dolor en mi vida. Pero a través de ese sufrimiento entendí lo que era el dolor y poder ayudar a los que sufren con la pérdida de un familiar. Con la pérdida de gente que yo amaba, como el pastor Vicen, como Jesús. Aprendí lo que era el dolor. Pero eso ahora me ha servido para levantar a muchas generaciones. Sufrimos, lloramos, pero yo creo en el Dios que sana y en el Dios que restaura. Tú puedes fundamentarte en la esperanza, levantar esa columna de esperanza. A veces pedimos explicaciones y no entendemos, pero Dios es bueno. En medio del dolor Él está, en medio de las risas Él está. Hay cosas que pasan personalmente, hay cosas que pasan a la familia, hay cosas que pasan a la ciudad y hay cosas que pasan al país. Pero de todas
esas cosas Dios siempre las utiliza para encontrar algo bueno. Porque dice su palabra que el que tiene un propósito, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudarán a bien. No lo entiendes, pero ten la esperanza de que Dios está contigo y que Dios responderá cada oración y que tratará tu corazón de cada herida y cada dolor. Dios es bueno. Dile que tienes a tu lado, Dios es bueno. Y termino con esto. Ahora pues, permanece en la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es el más importante. Dice en el libro de Hebreos 11:27, por la fe salió de Egipto, sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como quien ve al invisible. Y quiero cerrar con esta frase, mantente viendo al invisible. Es la mejor forma de conservar la esperanza dentro de ti. Mantente viendo al invisible. Quiero que te coloques de pie y levantes tus manos, porque Dios va a traer sobre tu vida su poder.